Shalom, shalom, querido Rab, buenas noches. Hola, hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, querido Rab, ya listos aquí, preparados para la Fíjate, clase. yo Sí, también. Ya termino una cosita aquí en 5 minuticos comenzando. Cuando conecta la sí, gente, ahí comenzamos. ¿Sí? correcto, querido Rab, me Ok. parece excelente. Voy a Bueno, empezar entonces a ingresarlos y ya cuando usted esté listo, ya comenzamos. dale pues, dale, muchas gracias. Perfecto. Ujú. Shalom, shalom, buenas noches, estimado Francisco y estimado Raf. Buenas noches Shalom, shalom. a todos. hermano. Una disculpa que no podré poner la cámara, pues estoy dando cena a mis niñas. Dale, no se preocupe. No hay problema, estimado. Querido Rab, antes que se me vaya a olvidar, Sí, aquí ya tengo lo sí, que ya lo hemos vi. hablado. Ajá. Maravilloso. Lo que pasa es que no tenía mucho tiempo para pensar la idea del sorteo, Eh, pero bueno, ahí te comentaré bien o si tú me sugieres algo, no sé. Sí, el que tiene mucha experiencia y organiza muy bonitas, estimado Israel, Ujú. ya le di a saber hoy para que él sabe coordinar eso, cómo se lleva, que nos ayude con eso. Y Baruch Hashem, que tengamos éxito, que Excelente. nos ayude, estimado. Ajá, Muchas gracias, muchas gracias. bendito el Eterno. Mm, Faltan 2 minuticos comenzamos, espera que entren más personas. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos.
Continuamos con nuestro curso auspiciado por la Fundación Ora Haim de las leyes nojidas. Entonces, no sé si ya Francisco empezaste a transmitir está transmitiendo ya, ¿sí? En Facebook, como eso lo ponen a transmitir en Facebook también. Me avisas cuando sea el momento para comenzar. Ah, bueno, mi estimado Rap, la verdad no sé hacer esto todavía de cómo poderlo transmitir desde mi computadora, pero la clase se está grabando y Ujú. tengo entendido que estimado Israel la va a editar y ya después la va a poder subir. Ah, ok, Ah, ok. Perfecto. Shalom, vale, shalom, buenas noches. Shalom, bienvenida. Alicia, Bueno, bienvenida. vamos a ir, igual la gente se va conectando. Pero bueno, continuamos con el curso de leyes. Yo sé que, digamos, la idea es discutir o no discutir, más bien ampliar cada una de las 7 leyes. Pero desde mi perspectiva como maestro, como rabino, antes de entrar completamente en las leyes, estamos entrando en una introducción un poco histórica, un poco de lo que es no solamente histórica, sino el desarrollo de lo que es la halajá judía, tanto para el pueblo judío como para los Benei Noach. Primeramente dejamos eso más o menos claro la clase pasada, de que el judío también sigue dictaminando leyes para el pueblo, o sea, los poskim siguen dictaminando leyes para el pueblo judío en la medida que se desarrolla, en la medida que se hace necesario. ¿Ya? Ponemos el ejemplo de los celulares, de las luces LED, todas estas cosas que de antes no se hablaba, incluso sobre la lavadora también se habla, por ejemplo, para el tema de Shabbat, si antes obviamente no se usa en Shabbat en la lavadora, me refiero antes de que llegue el Shabbat, si se puede lavar ropa o no. Todo eso está en la ley judía y siempre van eh, estableciendo los poskim leyes o dictámenes halágicos precisamente que nos ayudan a seguir guardando la Torah en la medida que el mundo avanza en su tecnología, todas estas cosas. ¿Por qué quise hacer como esa comparación o hacer entender este principio que se desarrolla en el pueblo judío? Primeramente, para que el Ben Noach se familiarice con todo lo que es el desarrollo lógico. Segundo, para que también entienda que, que, digamos, cuando los rabinos dictaminan o cuando los rabinos prohíben algo, no lo tomen a mal, porque al final de cuentas nosotros también estamos bajo esos parámetros de los posquín, los jueces de Israel que están dictaminando leyes para precisamente poder cumplir nosotros la Torah en la medida que el mundo avance. Entonces, también los judíos vivimos así. Entonces, el Ben Noach, como vamos a estar desarrollando toda la parte alágica, no debería sentirse mal o sentirse que le limitan cuando en todo el desarrollo vamos a encontrar cosas que no puede hacer. Al final de cuentas, como explicamos ayer, ese era ayer, no, perdón, en la clase pasada, el objetivo era ese, ver que también el judío vive de esa forma, vive de una forma donde los jajamín van dictaminando leyes y nosotros nos apegamos a esas leyes porque así está escrito en la Torá, que Hashem le dio la autoridad a los sabios de Israel para dictaminar lo necesario con tal de que el judío pudiera guardar la Torá. Y nosotros los judíos tenemos la obligación de no desviarnos de sus palabras ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, tenemos la función de cumplir sus palabras a cabalidad como fue ordenado en la Torá. Según el Tania, que es un libro de Hasidut, de la Hasidut Chabad, se explica que incluso transgredir una misbah, un precepto de Jajamim, de los sabios de Israel, es peor que transgredir uno de la Torah, dice el Tania. ¿Por qué? Porque precisamente la Torah le dio la fuerza a los Jajamim, a los posquín de Israel, para dictaminar esas leyes. Y entonces quien no le hace caso a lo que los Jajamim dictaminan, de cierta forma está transgrediendo dos leyes. La que el Jajam dictamina y la que la Torah ordenó de obedecer a Jajam. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hacemos este estudio de entender a profundidad, cuando los rabinos estudiamos de qué misbot son de Rabanán, o sea, establecido por los sabios, y qué misbot son de Jajam, perdón, de la Torah, no es para determinar cuál es menos o más importante. Todas son importantes y como ya dijimos, las de los Jamín son mucho más estrictas en el sentido de que los sabios de Israel están buscando que el judío no transgreda de manera involuntaria la Torah. Por eso ponen cercos, ponen geserot, y eso no es agregarle algo a la Torah. Está prohibido agregarle cosas a la Torah.
significa que lo hacen es precisamente para poder guardar la Torá o para alejar al judío de los pecados involuntarios que pueda cometer. ¿Ya? Entonces, los jamín no están agregando. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que estamos estudiando en la clase pasada. Se están basando en dictámenes de la Torá. O sea, no todo tiene un fundamento en la Torá. Si no hay algo que no esté fundamentado en la Torá, ni la Torá oral ni la Torá escrita, que a final de cuentas la oral también está de la mano con la Torá escrita, entonces ahí sí se consideraría agregar. Ahí sí se consideraría que se está agregando. Y Had Shalom, Dios nos libre, el pueblo judío no está agregando cosas a la Torá o quitando, lo cual son pecados gravísimos. Entonces estamos haciendo esa introducción para entender lo que se viene, que lo que se viene vamos a entrar entonces a algunas diferencias de opinión, y segundo, para que el Ben Noach también pueda tener una vida un poco más clara, vamos a decirlo así, que no se confunda también con cada cosa que escucha, que puede ser cierta, y también que aprenda a distinguir lo que no es cierto. Por eso compartíamos una frase el otro día que decía que una cosa es que existan diferencias de opinión y otra cosa es que alguien diga algo que no tiene ningún sustento alágico. Eso sí es completamente errado. Pero todo aquello que tiene sustento en la halajá, un sustento en la Torá, pues encontramos diferencias como ya hemos comentado. Entonces, ese es el proceso que estamos haciendo. Ya en su momento vamos a entrar en detalle en los 7 misbot y por petición de acá de la fundación vamos a empezar con el precepto que tiene que ver, porque no hay un precepto como tal de tefilá, no hay un precepto como tal así explícito de que el Ben Noach tiene que hacer tefilá, pero sí está incluido dentro de otros preceptos y vamos a empezar por allí. Pero como dije, no, si hubiera empezado por allí, van a estar igual un poco perdidos en algunas cosas y por eso es importante esta base. O sea, estas primeras clases son muy importantes. De hecho, podría decir que son las más importantes porque si llega alguien después, más adelante en el curso y toma los videos, digamos, el que quiere ver y no tiene este fundamento que estamos hablando, puede ser que también va a ser igual un poco confundido. ¿Ya? Estas clases son importantísimas por eso. Bien, entonces, en ese orden de ideas que estamos desarrollando, ya la clase pasada hablamos un poco del desarrollo en la práctica que se ha dado en la Torá, el dinamismo que hay en la Torá oral y cómo se aplica en cada una de las cosas que se van dando en el día a día o en las generaciones que se presentan. Nosotros vamos a continuar hoy con otra pregunta que ha sido muy controversial y que he escuchado de algunas personas que dicen que esto de las 7 leyes no está en la Torá y que es un invento. Yo creo que muchos de eso ya lo tienen más claro. Sin embargo, hoy vamos a hablar de las fuentes. Vamos a entonces a hablar dónde sí está eso en la Torá. Ya hablamos de que hay una Torá oral. Pues en la Torá oral se explican, se amplían muchas cosas que están en la Torá. ¿Ya? Por ejemplo, en la Torá escrita está dicho y lo atarás cerca de tu corazón y entre tus ojos, pero no dice qué, no dice exactamente qué tenemos que atar. Entonces, ahora, pero los judíos nos colocamos entonces lo que se llama tefilín o filacterias, uno acá y otro en el brazo. La pregunta, ¿dónde la Torá ordenó eso? Dicen algunos. Bueno, precisamente por eso la Torá escrita sin Torá oral es incompleta y la Torá oral también sin Torá escrita es incompleta. Son las dos cosas complementarias y son una sola cosa. Ya, son una sola cosa que es la voluntad del Creador. Así pasa con muchas otras cosas. El tema de la shejita, que también dice la halajá, es Torah Moshe Sinai, de todo los detalles que hay que para revisar el cuchillo, que dónde se corta el animal, en qué parte se hace prohibido, si se hace corta así. Todo eso son leyes judías que así como el Ben Noach debería profundizar en sus 7 leyes, el judío también profundiza día a día y estudia lo que nos corresponde para no transgredir. Y como decíamos en la primera clase, para poder depurar lo bueno y lo malo, para no equivocarnos. Entonces, eso tiene una explicación en la Torá oral. Ahora, dijimos que en la Torá oral, o sea, el Talmud, se habla de las 7 leyes, donde en el Talmud, bueno, en diferentes partes, pero donde se habla un poco más amplio es en Sanedrín, el Talmud en Sanedrín, desde la página 55, si no estoy mal, hasta la 60 y algo, ahí sí no tengo muy bien, no me acuerdo muy bien. Pero hay varias páginas en el Talmud donde se está hablando de las leyes noajidas. Y los sabios están allí discutiendo
sobre la práctica de estas leyes. Entonces aquí vemos, primer argumento, que esto es nuevo, no es nuevo. Estamos hablando de la época talmúdica. Allá discutían los sabios. Entonces, ese argumento se queda sin base, no es nuevo. Pero miremos entonces en la Torah escrita, que también dice, pero es que eso no está en la Torah escrita. La verdad es que sí está allí, pero está de manera implícita. Y sobre esto, el Rambam en Ilhot Melahim nos dice, bueno, esto también tiene que ver con lo que dicen Jajamín, pero ahorita miramos la fuente en la Torah propiamente y en ese momento vamos a compartir, me permiten compartir la pantalla, que quiero mostrarles algo. Pero inicialmente empecemos hablando del Rambam. Rambam también en un capítulo de su libro Mishneh Torah se escribe en el capítulo 9, en las leyes de Ilhot Melahim, las leyes de los reyes, explica sobre las 7 leyes. Ahora, ¿qué dice Rambam? Empezando por la fuente. Rambam dice que esto fue ordenado al Adán. Entonces, lo que ya sabemos que hay quienes dicen que fue ordenada al Adán, ¿cierto? Fueron 6 mitzvot dadas al Adán y la 7ª fue dada a Noah, ¿cierto? Así han conocido ustedes. No sé si sabían que hay otros sabios que dicen que no es así. Dice que todas las 7 leyes fueron dadas al Adán. Entonces, hay otra opinión que dice que no, que Adán recibió las 7 leyes completas, solamente que a Noah, en Noah se hizo efectivo eso de comer, de no comer partes de un animal vivo. Ya, eso comenta el Rambam. Entonces, Rambam, ¿dónde lo escribe? En las leyes de reyes, en Ilhot Melahim, capítulo 9, en la Halajá 1, el Rambam escribe que 6 mitzvot fueron dadas al hombre, al Adán, y la 7ª fue la de no comer parte de un animal vivo, que fue entregada con Noah y ratificada en Sinaí. Eso lo dice Rambam allí. Sin embargo, hay una cosa que quiero que noten durante el transcurso del estudio, y es que miren los grandes jajamín que están hablando de las 7 leyes. El Rambam, muy conocido, muy famoso, un pilar fundamental en la estructura alágica judía. El Rambam es parte de la alajá del pueblo judío, es un pilar fundamental el Rambam. Grandísima, brillante, es todo lo que hizo Rambam. Es un prodigio el Rambam. Rambam entonces toma el tiempo de escribir, y es muy importante en el tema de Benay Noach, ya lo hablaremos más adelante, porque él se toma el tiempo de ampliar un poco más sobre el tema de las 7 leyes. No todo a veces queda como se estableció Rambam, pero hay jajamín posteriores que dictaminan algunas cosas diferentes, pero el Rambam es muy importante. Ahora, hay otro jajam muy grande, muy famoso por una historia que se conoce mucho, que es el Maharal de Praga. Conocen la historia del Golem, ¿cierto? Muy famosa la historia del Golem, y sabemos entonces que era un Mecubal, un cabalista, el Maharal de Praga, que hizo un Golem, y hay una historia sobre esto, y bueno, es todo muy sorprendente, porque está haciendo cosas obviamente permitidas, porque él tenía el permiso, no era algo fuera o sea, no hizo algo, vamos a decir, por sí mismo, sino en aras del pueblo judío, y digamos que por ser lo grande que era, esto no se le consideró un pecado. ¿Ya? Cosa que sí pasa con Yeshu, que Yeshu también está escrito de que hizo cosas milagrosas aparentemente, pero únicamente que no le llama el Talmud milagro, sino brujería. ¿Ya? ¿Por qué? Yeshu dice que, el Talmud dice que Yeshu era un brujo, y que todos los que pidan cosas en su nombre son igual de brujos de él. Así dice el Talmud. Palabras muy fuertes. Por algo la Iglesia Católica quiso quemar el Talmud, ¿no? Por algo hicieron campañas en Europa por querer borrar esto de la historia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que él hizo cosas, a pesar de que utilizó el nombre de Hashem, lo hizo de una manera prohibida, y eso se consideró brujería. Pero sabemos muchas historias, Midrashim, de que Moshe, por ejemplo, también en algún momento utilizó el nombre sagrado de Hashem, pero lo hizo en aras de Hashem, en aras del cielo, y por eso no se consideró pecado. Tenemos aquí a un gran jajam
de la Europa de hace varios siglos atrás, que se hace una cosa en aras de salvar al pueblo judío y crea un golem. Ahorita no me quiero enfocar en la historia del golem, no es lo relevante ahora, sino aquí lo interesante es un jajam de tan grande estatura se toma el tiempo de hablar también de las 7 leyes de Benei Noach. ¿Mm? Entonces es muy importante. A veces los Benei Noach ni siquiera, a veces piensan que es poquito lo que les toca porque son 7 leyes y a veces no las valoran. Es un tesoro muy grande lo que hay. Es un mundo de estudio lo que hay con 7 leyes. Un mundo completo. Pero aquí tenemos a grandes jajamín, en este caso Maral de Praga, hablando de las 7 leyes y él opina diferente al Rambam. ¿Ya? Maral de Praga opina de que en verdad no se le dieron 6 leyes al Adán, sino 7. Eso opina Maral de Praga. Y estoy citando fuentes y estoy citando quién lo dice precisamente para que ustedes tengan claro que no, como decíamos al principio, que los estudiantes de este curso no digan, es que lo dice Rabino Asher. No, yo solamente estoy transfiriendo conocimiento, estoy ayudándoles a entender. No lo digo yo, lo dicen los jajamín de Israel. Pueden citarlo con nombre concreto, el nombre Rambam, Maral de Praga. Maral de Praga opinó diferente al Rambam. Y ahora no es tan difícil entender esta diferencia. ¿Por qué? Porque ya la clase pasada hablábamos de que hay muchas opiniones, una a veces aparentemente totalmente contraria a la otra. Esa es la Torá. El Maral de Praga dice que no, que Adán recibió sus 7 leyes perdón, el Adán recibió no 6, sino 7 leyes. Pero, ¿qué dice el Maral? Dice algo interesante. Dice que de todas maneras se le dio al Adán la provisión de no comer partes de un animal vivo. Sin embargo, quien estudia Rashi, quien mira los comentarios de Rashi, se da cuenta que sabemos que el Adán pecó en el primer día y Adán ni siquiera no podía, y eso también lo trae el rabino Rebe Menachem Nilsson, lo explica, de que Rambam realmente no podía matar animales. Perdón, el Rambam no, el Adán. El Adán no podía matar animales. Entonces, la pregunta que traemos aquí es, bueno, ¿por qué Hashem le dio esa 7ª ley de no comer parte de un animal vivo si en verdad él no podía, no tenía permitido todavía matar animales? Al final de cuentas pasaron unas pocas horas y pecó. Entonces, el Maral de Praga explica de que en verdad esa misma sí fue entregada, a pesar de que todavía el Adán no tenía permitido matar animales para comer su carne. O sea que de cierta forma, en la parte práctica, la misma no era muy aplicable, no era algo todavía relevante. Pero como todo en la Torá, hay una parte práctica y una parte profunda, una parte, digamos, un poco más, un fundamento, como decirlo así, espiritual de las misbot. Entonces, Maral de Praga trae una explicación sobre eso y dice, en verdad, el Adán no podía matar animales, pero sí le fue entregada la misma. Entonces, ¿con qué intención? Con la intención o un significado más profundo de esta misma era que el Adán tenía que mostrar moderación, paciencia, la capacidad de demorar la satisfacción del deseo de comer en este caso. O sea, es algo, no lo miremos solamente como, no lo imaginemos al Adán como un niño que quiere comerse el dulce. O sea, no tengamos esas imágenes. El Adán era alguien muy sabio, pero esta misma, había un punto débil en él. O sea, el punto débil es esa debilidad de esperar, pero esa debilidad de esperar la podía superar y por eso Hashem le dice, no vas a comer del árbol todavía. Pero Hashem le iba a dar del árbol, ¿ya? Entonces, el Maral de Praga dice que esta prohibición de comer del árbol tiene también, está relacionada con la prohibición de comer parte de un animal vivo. Porque al final de cuentas, una persona cuando quiere comer un animal, tiene que, no simplemente lo come, tiene que degollarlo, y en caso de los judíos tenemos que hacer todo un proceso shehitá, tenemos que revisar el cuchillo, tenemos que hacer, o sea, hay todo un proceso para poder comer un animal, que no está mal. De hecho, la posición en este tema del veganismo está un poco como contrario a lo que Hashem ordenó, y eso también se puede ampliar después. ¿Ya? Pero hay un tema aquí de la paciencia. El Maral de Praga explica de que el objetivo era que el Adán pudiera esperar
y superar esa prueba. Y entonces después sí podía comer del árbol. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Maral de Praga relaciona la séptima misbah de no comer parte de un animal vivo, que está relacionada en un fundamento que se llama paciencia, relacionada también con no comer del árbol. Aquí vamos a leerlo así, dice, su significado más amplio y su ampliación fue que una persona debe mostrar moderación, paciencia y capacidad de demorar la satisfacción del deseo, que se resume en el requisito que una persona espere hasta que un animal haya sido sacrificado antes de comer partes de él. Sin embargo, el mismo Adán, según el Maral de Praga, transgredió este mismo mandamiento en otra forma, al no esperar las pocas horas requeridas antes de que el fruto del árbol de conocimiento se volviera permisible. También mostró una incapacidad para demorar la gratificación del deseo. Él deseaba comer del fruto. ¿Qué hubiera hecho el Adán? Esperar que Hashem se lo permitiera. Hashem le iba a dar, así dicen los Jamín, Hashem le iba a dar de ese árbol. Solamente la prueba consistía en esperar, en obediencia, en paciencia. Maral dice, esto está relacionado con esa prohibición. De esta manera, el pecado del árbol del conocimiento era una transgresión en concepto de la prohibición de comer la extremidad de un animal vivo, que está relacionado a un nivel profundo con la capacidad de esperar una gratificación, con al mismo tiempo obedecer al Creador, quien ordenó que las cosas fueran así. Entonces uno le toca esperar, no es cuando uno quiera, en el caso del Adán. Entonces aquí el Maral dice, bueno, sí, mira que dice, sí, 7 leyes fueron dadas al Adán, 7 leyes. Lo que pasa es que la séptima en verdad todavía no tenía sentido práctico porque él no podía matar animales, pero el objetivo de esta ley, el objetivo profundo era esperar. Y por eso al comer del árbol se considera que él también violó este precepto, o sea, digamos, de no esperar, de no esperar. Eso dice el Maral de Praga. Ahora vamos más adelante vamos a ver cuando traiga la fuente de la Torá, de dónde están escondidos, porque no están de manera revelada, o sea, no están de manera explícita, así que en la Torá, es cierto, en la Torá no encontramos una lista que nos diga, estos son los 7 mandamientos de Benei Noach. Es cierto, no está así, está de una manera implícita, ya está implícita. Vamos a entender eso más adelante o nos vamos a acordar más bien del Maral de Praga cuando cuando leamos esa parte. Y Hiskuni es un libro, escrito por el rabí Hizquía en más o menos el siglo XIII. Hiskuni hace un comentario, también hay un comentario, o sea, no solamente hay Torah con Rashi, o sea, no solamente Rashi comenta la Parashá, la Torah. Lo que pasa es que también es más conocido y es el que más también se utiliza para enseñar a los niños, todo esto en el judaísmo. Pero hay otros comentaristas como el Tur, que lo mencionamos en la clase pasada, pilar fundamental en la Halajá. También hay otros comentaristas como por ejemplo el Hiskuni que estamos mencionando. Hay otros comentaristas sobre la Parashá. Entonces hay un pasuk en la Torah, a Génesis 7:21. Génesis 7:21. Ya lo busco aquí. Dice, y pereció, un segundo, y pereció todo ser de carne que se mueve sobre la tierra, entre el ave y la bestia, la fiera, debe ser, apareció, está como, y todo ser pululante que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Ahora, esto que está traducido al final dice toda la humanidad. En el hebreo dice, ya lo busco. Bekol Adam. Bekol Adam. Eso se traduce allí como toda la humanidad. Esto basado en el comentario de Hiskuni. Ya, Hiskuni comenta de que cuando la Torá aquí utiliza la palabra Adam, incluye primero mujeres y niños, o sea, no, es incluyente la palabra hombre, no es como se pregona hoy día que hay que separarlos y todo esto es un invento pues, sino que la palabra hombre es incluyente en la Torá. Así está diciendo Hiskuni. Dice la palabra Adam aquí incluye mujeres y niños y
Y no solamente eso, entonces estamos hablando de humanidad en general, por eso se traduce como y toda la humanidad. ¿Por qué no tradujeron y todo hombre? Porque la mejor traducción es toda humanidad. Traducir del hebreo no es como traducir del inglés, que tenemos un diccionario y empezamos a buscar palabras, cada palabra y vamos después juntando y así le damos sentido a la frase. En el hebreo se traducen conceptos. Es mucho más complicado traducir porque no se traducen palabras, se traducen conceptos y por eso las traducciones tienen que ser traducciones kosher, como decimos, unas traducciones aptas para poder entender y profundizar. Entonces aquí Hiskuni dice que la palabra Adam se traduce como humanidad porque incluye hombres, mujeres y niños. Y Hiskuni comenta adicional a eso y dice, si usted se pregunta por qué la raza humana fue castigada cuando Dios no le había dado mandamientos que debían ser observados, debemos responder que hay una serie de reglas para el comportamiento de la sociedad que se puede esperar que la humanidad respete sin la necesidad que se le ordene específicamente que lo haga. Si se necesitaran pruebas para esta declaración, le recordamos, dice Hiskuni, que Caín fue castigado por haber matado a su hermano Abel, aunque no hay registro de que Dios le haya advertido que no mate a otro ser humano. Es interesante la opinión de Hiskuni aquí, porque esto tiene que ver también con otra opinión muy interesante y muy importante y pilar fundamental de todo lo que vamos a aprender cuando empecemos a hablar de las derivaciones de las misbot o de, vamos a decir, los conceptos que están incluidos en cada una de las 7 leyes. ¿Qué dice aquí Hiskuni? Dice la capacidad racional de la humanidad. Eso es lo que Hiskuni está hablando aquí. O sea, está diciendo, según Hiskuni, él no entra en detalles ni le discute Rambam, ni le discute el Maral. Él trae una cosa muy diferente y dice, la humanidad estaba equipada con algo que Hashem le introdujo, porque Hashem lo creó, que se llama razonamiento, que se llama intelecto. Y dentro de ese intelecto estaba entonces la capacidad de comportarse de manera ética y no transgredir la voluntad de Hashem. Eso dice Hiskuni. Es muy interesante. O sea, el raciocinio, el intelecto. Por eso la Torah no está separada y no busca lo que buscaron las religiones durante tiempo de apagarnos nuestra capacidad de pensar o de adoctrinarla. No, aquí estamos viendo todo lo que hay, la discusión que hay, todo lo que los jajamín dicen para poder entender y cada persona puede profundizar, como dicen jajamín, en sus 7 leyes, puede profundizar según las medidas de sus capacidades, según su dedicación. Entonces, Hiskuni introduce el tema y dice Hashem, es decir, si tú me decís que no está ordenado en la Torah, no está explícito, sí, tienes razón, dice Hiskuni, no está explícito. ¿Pero por qué? Porque Hashem equipó al hombre con la capacidad de comportarse bien, con el razonamiento y el intelecto para ser un hombre justo y ético y moralmente correcto. Eso dice Hiskuni. Entonces tenemos otra posición que le suma y que es muy enriquecedora también. ¿Ya? Y dice, ¿dónde vemos eso? Pues, si me preguntas dónde están esas leyes, dice, bueno, Caín mató a su hermano, aunque aparentemente no hay registro de que Dios le haya advertido a otro ser humano. Entonces vemos que Hiskuni está entrando de una manera un poco más superficial, vamos a decirlo así. Es decir, sí, en la Torah, en lo literal no está escrito, pero debes saber que Hashem equipó al hombre con la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y de comportarse de manera ética. Eso dice Hiskuni. Bien. Ahora, sin embargo, segundo, aquí hay que comandar una hoja para que me permitan compartir pantalla. Segundo. Llevo aquí como un borrador de las ideas que quiero hablar. Entonces, espero más adelante organizar todo eso y ponerlo en un libro. Ahora, vamos a encontrar lo que dice Maral de Praga. Habló del pasuk de no comerás de un árbol, de este árbol. Y acordemos lo que dice Rambam y acordemos lo que dice Hiskuni. Ahora, el Talmud
en Sanedrín, en la página 60, trae una cosa muy interesante. Creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? En este momento. ¿Sí? Ok. Sí, rabino. Entonces, el Talmud en Sanedrín, en la página 60, explica de que en verdad en ese pasuk que dice, y el eterno Dios ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto tú ciertamente comerás. En ese pasuk, dice el Talmud, está codificado las 7 leyes. No solamente lo dice el Talmud, también lo cita Hiskuni precisamente en este versículo. Génesis 2:16, el comentario de Hiskuni explica precisamente, y él cita el Talmud y explica todo lo que estamos. Aquí lo resumí solamente. Aquí lo resumí en un cuadrito y le puse colores para que vean que hay 7 cláusulas o 7, de pronto no 7 palabras, es cierto, pero hay 7 partes, vamos a decirlo así, dentro de esta expresión que está escrita en la Torah escrita, y que tienen que ver con las 7 leyes según lo que explican los Jajamín en el Talmud. ¿Ya? Baitzab Hashem Elohim, este es el nombre de Hashem, bueno, no, se escribe así precisamente por respeto, o sea, de esta forma. Baitzab Hashem Elohim et al Adam lemor mikoletz agan ajol tohel. Dice, y ordenó Hashem, nuestro Dios, o sea, Dios, al Adam, al hombre, diciendo, mikoletz agan, de todo árbol del jardín, Ajol Togel, podrás comer. O sea, tú ciertamente comerás. Porque dice tú ciertamente comerás. Eso es tú ciertamente. Suena como, son palabras que a veces uno en español llama la atención porque así no habla uno, ¿cierto? Normalmente uno no habla así en la vida cotidiana. Lo que pasa es que aquí está repitiendo 2 veces, pero de forma diferente, de manera, de escritura diferente, el verbo comer. Ajol Togel, al final de cuentas es lo mismo. Es como comer, comerás. Ya. Entonces, sobre esto se traduce así como ciertamente comerás porque es como una reafirmación de algo. El Talmud dice que Bayatzab, que dice y Hashem ordenó, tiene que ver, y esto está muy resumido, tiene que ver con el precepto de justicia, porque Hashem juzga y ordena. Entonces, esta palabra de este pasuk tiene que ver con el precepto de las 7 leyes, con el precepto de justicia, de establecer cortes de justicia. Este nombre, que es el nombre sagrado de Hashem, o sea, está expresado así, pero si lo miramos en el texto de la Torah con Rashi, aparece Shem Abayá, nombre de 4 letras. Dice, este nombre es muy sagrado. Esto hace alusión al honor de Dios. O sea, tiene que ver entonces con lo que es prohibido blasfemar. Elohim tiene que ver, este nombre, nosotros por respeto en Chabad, Hasidim, acostumbramos no leerlo Elohim, sino Elohim, por respeto, o sea, por respeto al nombre sagrado, un nombre también divino. Pero este nombre se explica en la Kabbalah que hace alusión al atributo de rigor de Hashem, o sea, atributo de justicia también, atributo de Geburah, de rigor. Y pregunto, ¿por qué de aquí se desprende, según Jajamín, la prohibición de idolatría? Entonces, eso lo explican si leemos, y aquí les traje la fotico que la tomé esta tarde, de Shemot 23. En Shemot 23 dice, Lo y el leja, Elohim ajerim. No tendrás para ti otros dioses. Es interesante que la palabra Elohim se utiliza aquí para referirse a otros dioses. Aquí explica Hiskuni precisamente que de aquí, aunque sea el nombre divino de Hashem, uno de los atributos de Hashem, aquí se entiende y por eso mire cómo profundizan los sabios. Por eso a veces no es lo que nos parece, no es lo que yo creo. Tenemos que irnos a los comentarios, tenemos que ir al estudio. ¿Ya? Lo que hace mucha gente en las religiones de estos que se paran al frente a enseñar es, según su sentido común, entender la Torah y explicarla como les parece. Pero con tanta tradición uno no puede hacer eso, tiene precisamente que buscar la enseñanza. Entonces, hemos leído en Éxodo que está escrito, no tendrás dioses, otros dioses. Pero sé que algunos de ustedes se sorprenden de que la palabra empleada aquí en el hebreo es Elohim, esta palabra.
¿Qué explican sobre eso? Explican los sabios que aquí Rashi, lo pueden mirar, Rashi explica sobre esto, dice que aquí, a pesar de que se usa esta palabra, no es, dice Rashi, que es la explicación más simple, dice, no es para decir que haya otros dioses, Shalom, o sea, sabemos que Hashem es uno, pero aquí lo que está diciendo Hashem, la Torah, perdón, Hashem a través de la Torah, es que dice, lo yeleja Elohim, o sea, que las personas lo hacen dioses, o sea, ahí hace Abodazara. O sea, cuando una persona coge algo y dice, este es mi Dios, ¿ya? Lo hace entre comillas, un Elohim, un Dios. Entonces Rashi lo que está diciendo que el pasuk, a pesar de que utiliza esto, no está hablando de que haya otros dioses, sino de que la persona idólatra toma algo y dice, este es mi Dios. De que la persona lo volvió un Dios para él. Por eso se llama dioses, otros dioses. Que no te hagas para ti otros dioses, porque según, también lo vamos a mirar en las leyes de idolatría, idolatrar no es solamente tener una estatua, cualquier tipo de cosas, o rezarle a intermediarios, etcétera, que ya conocemos, sino si una persona viene y toma una piedra y dice, esta piedra para mí es Dios, y se inclina y le adora, esa piedra se convirtió en un ídolo. ¿Ya? Esa piedra se transforma en un ídolo, porque ídolo, la palabra ídolo, no es solamente lo que entendemos como ídolo, no es solamente el muñeco, no es solamente lo que normalmente se conoce como ídolo, sino todo aquello que una persona adore y diga, esto es mi Dios. Por eso Rashi dice que aquí en esta expresión que la Torah utiliza el nombre Elohim, se refiere a que la persona, como hacen los idólatras, toman cosas, objetos y dicen, esto es mi Dios, o sea, no hagas dioses para ti. A eso se refiere. No es que Dios o que Elohim se refiera a otros dioses como si Hashem de alguna manera reconociera que hay otros dioses. No es así. No hay que equivocarse con esto. No hay más dioses. Hay uno solo. Sino que la persona es la que se confunde y dice, esto es mi Dios. Y así se vuelve un idólatra. Por eso aquí dice, no hagas para ti, lejá, para ti, Elohim, otros dioses. De aquí se entiende también que la palabra Elohim a veces se refiere a otras cosas relacionadas con la clipa, con la citra jara, o sea, con lo que hace, lo que es opuesto a la santidad, y el Tania también explica eso en otra parte, que el Tania explica que las clipot, como están tan alejadas de la luz divina, porque Hashem se ocultó y ellos son como esa oscuridad que se creó al ocultamiento, las clipot son tan alejadas de esa divinidad que se sienten a sí mismos como dioses, es decir, pero porque se sienten tan separados, entre comillas. Pero en otras palabras, de todas maneras, en el fondo ellos reconocen que Hashem les da vitalidad y por eso le llaman a Hashem el Dios de los dioses. ¿Ves? Así las clipot llaman a Hashem, el Dios de los dioses, porque ellos en su idolatría, en su alejamiento de la luz divina, se sienten tan separados como si fueran dioses. Pero no están desconociendo de que Hashem les da vitalidad. Entonces, por eso aquí explica Hizkuni y Sanedrín que la palabra Elohim en este caso se refiere a la prohibición de idolatría, otro precepto no ajida, que también tenemos los judíos también, prohibición de idolatría. Y tenemos otra aquí al Adam, que ya dijimos que Adam, según Hizkuni, significa ¿qué? Humanidad. Entonces dicen los sabios, como aquí vemos la palabra Adán precedida de dos nombres divinos, se refiere el aspecto sagrado de la humanidad. ¿A qué se refiere el aspecto sagrado? A no matar a otra persona, ¿ya? A no derramar sangre. Entonces de ahí se deriva, según Jajamín, el otro precepto que es no matar, no derramar sangre. Lemor tiene una explicación un poco más compleja a veces, pero tiene que ver con algo muy importante. Y hay una de las cosas que son graves también en las relaciones prohibidas. Gilu y Arayot. Las relaciones prohibidas son cosas muy graves también, son pecados muy graves. Entonces, Jamín dice que aquí está resaltando una cosa muy importante y eso se refiere a relaciones prohibidas. Acá dice, Mikolet Sagan, de todo árbol del jardín tomarás. Entonces, Hashem dice a mí, está dando permiso para algunas cosas, pero si te dice de esto no comerás, entonces está diciendo, no está dando permiso para lo otro y eso tiene que ver con el robo. Lo mismo cuando la persona coge algo sin permiso.
Entonces, está robando al final de cuentas. Lo correcto es pedir permiso. Si lo necesita, no hay excusa. Tiene que preguntar. No puede tomar algo sin que el otro se dé cuenta. Entonces, de aquí se aprende de Jajamín que aquí está la misma de precepto de no robar. Y a Holtogel, que es una aparente redundancia, aquí donde Jajamín dice, esto se refiere a no comer partes de un animal vivo, porque lo recalca varias veces. No solamente la producción del tema del árbol, sino no comer parte de un animal vivo. Entonces, aquí tenemos entonces la fuente de las 7 leyes noajidas en la Torah escrita. Vuelvo y repito, no la encontramos como una lista que diga, y por eso la gente discute, la gente ignorante que no ha estudiado, que todavía está buscando y no tiene ningún tipo de estudio, dice, no, eso no está en la Torah. A veces incluso que sepan esta respuesta, de pronto no es la primera que les pueden dar, porque eso depende, y eso es otra cosa también. Aprender es un proceso, pero enseñar es otro proceso. Es decir, ustedes no deberían preocuparse ahorita por enseñar. Lo importante es aprender para ustedes mismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces tenemos también, mire lo que le pasó a Lanán, lo que decía Manuel de Praga, tenemos que ser pacientes. Es algo que se aprende de esto. Y a veces queremos lo que aprendemos irlo a compartir, a decírselo a todo el mundo, porque estoy maravillado, nadie quita que se alegre uno con lo que está estudiando detrás, sino que también tenemos que ser maduros, así como somos con los hijos, ¿no? Los hijos, no todos se lo enseñamos. ¿Por qué? Porque aunque queramos enseñarle, ellos no están preparados para otros conocimientos y al final de cuentas lo que se logra es perjudicarlos o confundirlos. Entonces, pero aquí está la prohibición, las 7 leyes explicadas dentro de la Torah escrita. Aquí pregunta alguien, ahí también aplica bendecir a los alimentos antes de comer, porque si lo conocen, bendecir es robar, ¿verdad? Es una pregunta muy interesante. La vamos a responder durante el curso cuando intentemos hablar de las cosas que voluntariamente el Nojida puede aceptar. ¿Ya? Pero digamos que cuando el Nojida acepta este precepto de decir bendiciones, como las bendiciones que decimos nosotros, que lo puede hacer, lo vamos a aplicar más adelante. Yo creo que en la próxima clase vamos a entrar un poquito a entender esas derivaciones y esas cosas voluntarias y qué voluntariamente sí puedo y qué voluntariamente por mucho que quiera no puedo. ¿Ya? Pero bueno, Birkot Haneni, la bendición sobre alimentos, es algo que puede aceptar el Nojida y lo puede hacer. Entonces, cuando vamos a ver ahorita que entonces si va a hacer eso, tiene que aprender las leyes de cómo se hace. Y en teoría, las leyes dicen eso que usted está diciendo, quien no bendice está robando, pero al final de cuentas recordemos que eso es un mandamiento, es decir, ordenado para el judío. El no judío no está obligado de bendecir de esa forma, con lo que está escrito en las leyes de las bendiciones, pero quien lo acepta, entonces también debe tener presente eso que usted está diciendo, de que si no bendice es como quien está tomando algo sin permiso. ¿Ya? Entonces eso se va a ver más adelante. Aquí tenemos el pasuk. Eso es Génesis 2:16, donde está escrito, donde los jamín en la Torah oral explican la fuente, una de las fuentes de la ley enojida, porque ya citamos a algunos, citamos a Rambam, citamos a Maral de Praga y citamos también a Heiskuni. Entonces, pero si queremos una fuente, algo tangible, algo concreto, ahí tenemos entonces este pasuk que los jamín explica que ahí están codificadas las 7 leyes de Benei Noach. Volvemos al punto. Miren lo que están explicando. Si me dicen que es algo relativamente nuevo, ya dijimos, hay jamín que hace cientos de años hablaron de eso. Ahora, si nos vamos al Talmud, mucho más antiguo todavía. Y el Talmud está aplicando algo todavía mucho más antiguo que es la Torah, que es ese pasuk donde están escritas, donde están codificadas estas 7 leyes. Bueno, me hacen preguntas sobre el robo y esto, yo creo que lo vamos a mirar más adelante, pero pregunta, si alguien toma una pala y no está el dueño para usarla y terminarla de usarla, la deja en su lugar, también eso es denominar robo, ya que no la pidió prestada. Hay muchas variables a considerar en el asunto. O sea, no es tan fácil decir sí o no, robó o no robó. Hay que mirar otras cosas, depende si la persona es de confianza, depende
si la persona de alguna manera puede hacer esto. Hay muchas cosas a mirar, ya lo miraremos más adelante en la provisión de robo. Volviendo acá a lo que estamos hablando, a la fuente de las leyes nojías, ya estamos hablando sobre el Pasuk 2.16, de no comer fruto, perdón, del árbol. De todo árbol comerás, dice, ¿cierto? Todo árbol ciertamente comerás. Y ahí están expresadas las 7 leyes y ampliadas con la opinión de Rambam, Maral y todo esto. Ahora, sobre esto, otra pregunta que se hace mucha gente, bueno, al final de cuentas, ¿cuántas leyes son? ¿Son 7? Sí, son 7, pero también encontramos ampliaciones sobre este asunto y el Talmud en Julim 92a nos dice que son 30. Pero por otro lado, el Talmud en Sanedrín 56b nos dice que son 7. Entonces, volvemos al tema de la clase pasada. Hillel y Shammai. Me confunden. Digan si sí o si no. Entonces, ¿cómo queda aquí? Hillel dice una cosa, Shammai dice otra. La respuesta es, ambas son ciertas. ¿Por qué? Porque las 7 leyes vienen siendo como unas categorías generales que se desglosan muchos detalles. Y Jajamín, cuando enumeran en Julín 92 de que hay 30, están desglosando esas leyes. O sea, y al final de cuentas eso sigue ampliándose mucho más en la medida que pasa el tiempo y la gente pregunta y se hace necesario. Recordemos también que durante siglos no fue muy relevante para el pueblo judío andar dictaminando sobre estas leyes, a pesar de que se estudiaban, como estamos viendo, a pesar de que el Jajamín hablaron, no fue muy relevante porque la humanidad no estaba buscando ser un Ben Noach, sino que estaba buscando acabar con el pueblo judío. Esa es una de las cosas que está buscando muchos pueblos. ¿Ya? No había tiempo entonces para enseñar eso, no había oportunidad. Lo que querían era enseñarnos sus doctrinas y que las aceptaran. Las 7 leyes son, no importa el orden, a veces encuentran otro orden, establecer tribunales de justicia, no maldecir, no blasfemar, no maldecir el nombre de Hashem, no idolatrar, no tener dioses falsos, no asesinar, no tener relaciones sexuales inmorales, no robar y también no comer partes de un animal vivo. Esas son las 7 leyes que se explican, que digamos que conocemos. Pero como dije, en Sanedrín se dice que son 7 también y en Julín 92a dice que son 30. Dice que son 30. Entonces, vamos a ver otra cosa interesante. Voy a compartir un momentico aquí la pantalla. Tenemos aquí, están viendo mi pantalla, ¿cierto? En este momento. Sí, Rabino. Bien. Existió un jajam grandísimo, un gaón, o sea, en la época talmúdica, vivía en Babilonia. Se llama Rabbi Shemuel ben Hofni Gaón. Él murió en el año 1034. Él se tomó también el tiempo, un gaón, un hombre, un sadik de su estatura, se tomó el tiempo también de enumerar entonces las 7 leyes en 30, es decir, desglosarla en 30. No tengo la lista aquí, o sea, sí la tengo, pero no la voy a mostrar ahora porque es muy extensa ahora, no es el tema ahorita aquí. Pero solamente pongo a manera de ejemplo lo que tiene que ver con idolatría. Con idolatría, él desglosa esta lista. La creencia en la unicidad de Dios, o sea, está implícita allí en creer en que Dios es uno y único. Obviamente la prohibición de tener otros dioses, ofrecer sacrificios rituales a otros dioses. Aquí también se entiende honrar a padre y madre según Rabbi Hofni Gaón, honrar a padre y madre. La prohibición de adorar a Molech, que era un ídolo muy de moda en esa época. La prohibición de brujería, de consultar un brujo y todas estas cosas, o el tarot, todas estas cosas entran dentro de esta prohibición. La prohibición de la adivinación o adivinos, que la gente todavía cree que hay mucha gente que adivina y sale por ahí consultando a veces, también está incluido dentro de idolatría. Prohibición de conjuros y conjuradores, prohibición de hechicerías y hechiceros, prohibición de siomancy, la adivinación mediante la consulta de sombras a los muertos, etc. O sea, contactar con muertos. Necromancia también, todo esto. Entonces, ahí ya empezamos a ver que las leyes tienen mucho más contenido. Mucho. Y esto es una lista que se hizo hace mucho tiempo.
Hoy día la lista es mucho más grande. ¿Ya? Tal cual como, por ejemplo, decimos, ¿cuántos misbot tiene el judío? 603. Eso es cierto y no es cierto. Es cierto en el sentido de que sí, la Torá nos ordenó 613 preceptos, pero no es cierto en el sentido de que hoy día no se están aplicando. O sea, sí es cierto, como dije, es verdad, pero algunos no se están aplicando hoy día. Por ejemplo, mis voz del rey, las mis voz establecidas para los Kohanim, las mis voz de los Macerot, o sea, llevar ofrendas al templo, todo esto, esas mis voz no se han anulado, están suspendidas porque no hay manera de cumplirlas ahora. Están en pausa, vamos a decirlo así. También el tema del Yobel, lo que llaman también jubileo. Entonces, eso, de cierta forma, hay mitzvot que no estamos cumpliendo porque no se pueden cumplir. Pero adicionémosle a eso las provisiones que Jajamín están poniendo. No usar el celular en Shabbat, no sé qué. Entonces, hay más. O sea, digamos que esas provisiones también se desglosan de alguna manera y se amplían. En el Nojida también pasa algo parecido. Esto es un ejemplo solamente de la lista que hizo Rabbi Ben Hofni Gaon en los años por allá de la época de Babilonia. Entonces, él hizo una lista. Pero, entonces tenemos un gran jajam también hablando de las 7 leyes y desglosándolas un poco más, ampliándolas un poco más. Luego también tenemos otro gran jajam. Mire, dentro de esta idolatría también tenemos, dentro de la lista de Ben Hofni Gaon, tenemos la prohibición de demonización, o sea, invocar demonios. Prohibición de teuja, invocación de poderes ultraterrenales, o sea, andar pendiente de cosas espirituales y todas estas cosas. O sea, si bien Hashem creó un mundo espiritual, está prohibido andar haciendo este tipo de cosas, contactando incluso ángeles, está prohibido. Ya, está prohibido eso. Prohibición de la nigromancia, como decíamos, etc. Hay otro jajam, les pongo de tarea, no lo voy a revisar, es una tarea personal. Consulten la biografía de estos dos jajamim, Rabbi Shemuel Ben Hofni Gaon, Maral de Praga también, ¿ya? Y este otro jajam, gran jajam, Nishmato Ben Eden, Rama Mipano, vivió entre los años 1548 y 1620. Este Sadik era un hombre, un mecubal también, un cabalista de verdad. Eso hoy día casi no se encuentra. Y vivió en Italia, también fue alumno de Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, ¿ya? También fue después estudioso de los escritos del Arizal, de la Kabbalah del Arizal. No estamos hablando de cualquier persona. O sea, y de hecho hay un libro muy conocido de él, y en tema de Gilgulín se cita mucho de él a veces porque él explica en detalle algunos Gilgulín, algunas reencarnaciones. O sea, estamos hablando de una cosa de un sabio muy grande, de mucho respeto, que también se tomó el tiempo de enumerar 30 leyes para los Benei Noach. Se tomó el tiempo porque eso es parte de la Torá y también la humanidad tiene su parte en la Torá. ¿Ya? Yo personalmente les digo, cada vez que profundizo más y me encuentro grandes jajamín de la talla de estos que estaban mencionando, hablando de las leyes de Benei Noach, me maravillo con las 7 leyes. En serio. Es un tesoro enorme y a veces por andar queriendo hacer otras cosas, por la emoción, es como que desprecian las 7 leyes que tienen. Las personas, no todos. Ramán Mipano también hace una lista de 30 leyes y yo también hice solamente aquí traje la lista de lo que respecta a idolatría, para un ejemplo. Y él dice, obviamente está prohibido la idolatría, prohibición de ofrendar niños a Molech, la adivinación, otro tipo de adivinación, no interpretar presagios, ese tema también andar pendiente de que los astros, que no sé qué, ojo, no me refiero a la astrología de hoy día, que eso es un chiste, eso no tiene nada que ver. Esto está de gente que de verdad de alguna manera interpretaba los astros, etcétera, etcétera. Eso es muy diferente a la astronomía. La astronomía es otra cosa. Pero acá es como buscar adivinación dentro de los astros y otro tipo de cosas. Presagios también a veces. Prohibición de la brujería, los hechiceros, los brujos, no utilizar amuletos o conjuros, no consultar a los mediums, no consultar oráculos, prohibición de la nigromancia también. Entonces él adiciona acá otros
otras cosas que Rabbi Hofni Gaon no mencionó, y así se va ampliando un poco. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro gran jajam hablando de las 7 leyes, sobre las 7 leyes. Y aquí, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que yo quiero hablar con esto? Lo que yo quiero traer a colación es precisamente cómo empieza esas 7 leyes a desglosarse en más incisos, en más aplicaciones, para después, más adelante, tal vez en la clase que viene o la que viene más arriba, hablar entonces sobre las cosas que el Nahida puede hacer voluntariamente. ¿Dónde está esa relación? ¿Y qué cosas no puede hacer? ¿Ya? ¿Qué cosas no puede hacer? Dice acá, alguien pregunta que Eclesiastés dice que los muertos no tienen conciencia de nada, ¿cómo se les podría contactar? Eso no es contradictorio. Digamos, si eso está escrito en Eclesiastés, eso no contradice lo que dicen los jajamín también. Entonces, por eso, como lo que estamos viendo, cuando hay aparentemente una contradicción, hay que ver dónde está la enseñanza, porque contradicción no hay. En el Talmud en Berajot explican que los muertos sí saben de las cosas que ocurren en este mundo. ¿Ya? En Berajot. Y citan muchas fuentes, etcétera, sobre esto. Además, mire el ejemplo de Rey Shaul, ¿ya? Que consultó a una medium y invocó a profeta Shemuel. Ahí está un ejemplo claro. Entonces, Berajot, el Talmud en Berajot sí explica que los muertos sí tienen conciencia de lo que sucede en este mundo, por eso algunas personas le consultan, cosa que está prohibida tanto para judíos como para Benei Noach. Está prohibido. ¿Ya? Aprendamos del Adán, tengamos paciencia. No tenemos por qué andar pensando en un futuro y qué va a pasar. Eso se llama ansiedad. Tengan cuidado con eso. Eso deriva en una ansiedad. Vivamos cada día como hay que vivirlo. ¿Ya? Pero esto está prohibido. Y además la persona que hace estas cosas también termina dañada, porque consulta demonios también, que también son reales. Pero también hay todo un tema con ese tema. Está prohibido esto. Ahora, ¿qué es lo que yo quería principalmente en esta clase? Ya voy siguiendo una secuencia, como dije. Primera clase hicimos una introducción, hablamos de por qué se necesita saber alajá y por qué hay leyes también para venir Noach. Porque nosotros tenemos leyes y también las aceptamos, no andamos pensando, pero es que yo quiero hacer esto y no me deja. No, nosotros cumplimos lo que tenemos que cumplir, procuramos cada día hacerlo mejor. En segunda clase hicimos entonces un desarrollo histórico y alágico de cómo se fue formando y cómo hoy sigue teniendo vida la Torá, porque la Torá escrita, que fue lo que copiaron las religiones, aparentemente quedó en el pasado. Ya es algo del pasado, es la historia de Abraham, de Jacob, etc. Aparentemente para ellos es estática, ya es una historia ahí que hay que saber, pero para nosotros no. La Torá está viva, o sea, la Torá sigue teniendo aplicabilidad en cada cosa gracias al aspecto de la tradición oral. Entonces, entendiendo todo eso, llegamos a lo que es el desarrollo alágico del Shulchan Aruch, hablamos la vez pasada. ¿Quiénes eran pilares de la alajá del Shulchan Aruch? El Rif, Rabbi Moshe Isaac Alfasi, el Rambam y el Rosh, que escribe el Tur también. Entonces ahora empezamos, ahora sí ya, no meternos en la alajá judía porque no es nuestro interés, sino entender que aún dentro de la alajá judía también hay jajamín que estudian y profundizan en las 7 leyes. ¿Para qué? Pues precisamente para que el Ben Noach en un futuro como ahora pudieran hacer las cosas que tienen que hacer de manera correcta y no andar haciendo cosas solamente por emoción y transgrediendo por no saber. ¿Ya? Entonces, ahora, teniendo claro eso, en la siguiente clase vamos a hablar un poco de esa relación. ¿Dónde está la relación? Voy a terminar con algo que el Tur, Balaturim, que es un gran jaján también, si quieren consulten sobre la biografía, no está mal que consulten sobre estos jajamín. Vamos a ver si cómo aparece aquí en un segundo. Yo miro en Google también. Balaturim. Ahí está. Rabino Jacob Ben Asher. Ahí aparece en Wikipedia. Entonces, bueno que consulten, así van también apropiándose de todo esto y empiezan a tener claro los jajamín que mencionan estas cosas. Pero el Tur también es un rabino, un jajam grande en alajá, grande en Torah revelada, grande en Torah oculta.
Y también él comenta algo. Él también comenta la parasha. Las parashot. Así como Rashi comenta, también el comentario de Hiskuni, como dijimos, también Ibn Ezra. Es decir, hay muchos comentaristas. No es Rashi el único. Muchos comentaristas que comentan Pesukim de la Torah. Y ahorita miro las preguntas. Ya estoy por terminar, damos espacio a preguntas. Y el Tur también es otro comentarista de la Torah, de la Parashá. Y el Tur en el versículo de Shemot 20:14, Shemot 20:14, que es sobre los 10 mandamientos, hacer el Dibrot, él establece, él comenta allí que en los 10 mandamientos, como se conocen normalmente, la gente lo conoce, o los 10 dichos, hacer el Dibrot, como lo conocemos normalmente nosotros los judíos, en todos esos enunciados, desde Anoji Hashem, en lo que deja yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de Egipto, hasta que termina de enumerarse lo que se llama, o lo que conoce como 10 mandamientos, existen 620 letras. Existen 620 letras. Esto lo comenta también el libro Kabbalah para las Naciones, que están viendo las clases con la fundación, que les compartí los estudios. Ahí también lo cita Rabino Gisburg en su libro Kabbalah para las Naciones. En todos los 10 mandamientos existen 620 letras. ¿Qué dice el Tur? Que 620 es la suma de 613 más 7. O sea que aquí está hablando de los 613 preceptos para el judío y 7 preceptos para el Bnei Noach. Y también otra cosa que también deben saber, que el Ben Noach no acepta sus preceptos porque Hashem hizo un pacto con Noach. O el Ben Noach no debe aceptar los preceptos porque Hashem se los ordenó a Adán. El Ben Noach debe aceptar sus preceptos, ¿por qué? Porque Hashem los ordenó en Sinaí con Moshe. Así es la halajá. Y no es solamente así, es que digo, lo que pasa es que de pronto ustedes, obviamente que no son judíos, de pronto no se adentran en lo que es la halajá judía y todo lo que es el estudio, tampoco tienen que hacerlo porque más adelante hay algunas cosas que no se pueden estudiar, no es correcto, jajamín prohibieron, ¿ya? Entonces, pero también hay ese razonamiento también con otras halajot propias, con otras leyes propias del judío, no solamente con ustedes. Ya, hay cosas que nosotros no las hacemos porque Hashem se las ordenó a Abraham, sino porque fueron ordenadas en Sinaí. Así tal cual. Ya. Siempre hago esta analogía porque yo he tenido alumnos que a veces sienten como que como que a ellos se les cohíbe, como que a ellos se les prohíbe entrar en ciertas cosas, pero lo que pasa es que desconocen también cómo el judío tiene todo ese desarrollo lógico y también nosotros aplicamos mucho de estos conceptos, mucho de estas reglas. ¿Ya? Entonces, en Bala Turín dice que 613 son los 613 preceptos, eso indican las letras, la Torá, no hay ninguna letra que falte, ninguna letra que sobre, todo indica alguna cosa, nada está porque sí. Entonces él dice, aquí hay 613 letras, que significa 613 preceptos, que son los que recibió el pueblo judío, y 7 que Hashem le entregó a las naciones. Por eso el Ben Noach, cuando acepta sus leyes, lo hace por el pacto que hizo Hashem en Sinaí, o sea, por la entrega de la Torah. Ahí se reafirmó. Si bien es cierto que ya hablamos de Noach, Adán, pero es allí donde Hashem entregó la Torah, donde distinguió unos preceptos de un pueblo escogido, que ya también sabemos, Midrashim cuentan que todas las naciones tuvieron la oportunidad de sumarse a ese pueblo de Israel, y todavía tienen la oportunidad porque todavía existen procesos de conversión. Entonces, ese argumento de que no queremos que se conviertan es falso también, que busque cómo hacerse. Si tú te quieres convertir, busca cómo convertirte, pero no porque tú quieras convertirte, los demás tienen que hacerlo. Hay gente que no quiere. Hay gente que está muy clara y muy feliz en sus 7 preceptos. ¿Ya? Entonces, esos 7 preceptos, dice el Tur, están incluidos ahí en los haceres de Adibrot. Pero hay una pregunta muy interesante que alguien hace, un judío le hace al Rebe cuando el Rebe estaba presente en este mundo. El Rebe respondía cartas, muchísimas cartas. Nadie sabe cómo el Rebe sacaba tiempo para responder y para reunirse con su Hasidim. Es algo que en verdad no cabe en la cabeza cómo un hombre podía hacer todo lo que hacía el Rebe. ¿Ya? Y
el Rebe no solamente atendía a judíos, el Rebe también atendió a presidentes de Estados Unidos, el Rebe atendió a muchos no judíos que le escribían, el Rebe atendió personalmente a no judíos que se reunían con él, ¿ya? El Rebe es un ejemplo a seguir en todo este tema de las 7 leyes. De hecho, él fue uno de los que dijo y revivió ese tema de que tenemos que ocuparnos también de los no judíos y enseñarles, y este es el momento. Antes no se podía. ¿Ya? Entonces, el Rebe, alguien le escribe y dice, Rebe, no entiendo, eso está en Likutei Sijot, Igrot Kodesh, Cartas Sagradas, volumen 1, carta 140. Una persona, un judío, le pregunta al Rebe y dice, no entiendo, Rebe, si el Tur dice que hay 613 y letras y 7 otras letras que hacen alusión a los 7 preceptos de Benei Noach y a los 613 preceptos de judíos, del pueblo judío. No entiendo una cosa, al final de cuentas, los no judíos tienen una prohibición de idolatrar. Y nosotros también. Los no judíos tienen una prohibición de Gilu y Arayot, de relaciones prohibidas, y nosotros también. Entonces, ¿por qué separar eso? Al final de cuentas están juntas algunos preceptos. ¿Entienden la pregunta? O sea, el Tur lo comenta como algo separado, como que 613 y 7. Pero una persona muy inteligente, muy estudiosa, le pregunta al Rebe, ¿cómo puede ser? ¿Qué quiere decir el Tur? ¿Están separados entonces? 7 son 7 y 613. Entonces, a final de cuentas, tenemos prohibiciones muy similares. Tenemos preceptos muy similares como Gilu y Arayot, relaciones prohibidas, y no robar, no idolatrar, etcétera. Entonces, ¿por qué el Tur lo expresa de esta forma como si fuera algo separado? El Rebe responde diciendo, y aquí es donde viene un poco la próxima clase, esto es un abrebocas para la próxima clase. El Rebe responde diciendo que en verdad hay muchas explicaciones sobre eso, pero que en verdad hay una relación entre los 613 preceptos y los 7 preceptos de Benei Noach. Sí hay una relación. Los 613, primero dice el Rebe, no son categorías, sino que a veces son preceptos muy claros. O sea, mire, por ejemplo, que estamos hablando acá. Los 7 preceptos de Benei Noach son no idolatrar, pero mire todo lo que desglosan los Javi, Rabbi Shemuel Hofni Gaon, Rama Mipano, etcétera, Julín en la página 92, y los que se siguen desglosando hoy día. Pero con el pueblo judío no ocurrió así. El pueblo judío es, no hagas esto, no hagas esto. O sea, es más claro, más específico cada mitad. Más claro en la Torah. Entonces, el Rebe dice, esto, una primera respuesta es que los mandamientos 603 son muy específicos y con muchos detalles muy específicos. Muchas veces hay mandamientos que están dentro de la misma categoría de idolatría, pero están, al final de cuentas, expresados de una manera muy específica en la Torah para nosotros, del pueblo judío. Pero, dice, para los Benei Noach a veces no está tan explícito, es una categoría. ¿Por qué? Porque en verdad, aparentemente, tenemos la prohibición de idolatría, pero en el detalle, cuando ampliamos, como quien dice, una cosa es mirarlo con la lupa y otra cosa es poner el microscopio. ¿Qué significa eso? Eso son palabras mías, eso no lo dice Rebe. ¿Qué significa eso? Que cuando miramos al fondo, al detalle, hay diferencias en la práctica de las 7 leyes y diferencias en la práctica de las leyes judías. Entonces, aparentemente tenemos las 2 prohibiciones de idolatría, los dos caminos tienen prohibición de idolatría, pero en la práctica hay diferencias. Y eso hace una línea muy delgada. Una línea muy delgada donde uno debe enfocarse, y el Ben Noach también, sobre todo cuando quiere asumir mis bot voluntarias que no le tocaron, porque puede ser que precisamente no las asuma de la manera correcta. Porque hay diferencias. Le voy a poner un gran ejemplo y con esto termino por hoy. La Torah, la Torah también, dice que un judío debe entregar su vida antes de cometer asesinato. La Torah dice que un judío debe entregar su vida antes de idolatrar. Y otro pecado muy grave, el tema de Gilu y Arayot. O sea, ¿qué está diciendo? Si a un judío le ponen un arma en la cabeza para que se incline ante un ídolo, el judío, dice la Torah, debe dar su vida antes que hacer este pecado tan grave. El Hidush, la novedad para muchos de ustedes es que eso no aplica a Benei Noach. ¿Ya? Resulta que si a un Ben Noach le ponen la misma situación,
el Ben Noach puede hacerlo para salvar su vida. ¿Ves? Ahí encontramos una diferencia profunda en la aplicación de lo que se llama prohibición de idolatría. Entonces también discuten, bueno, sale la otra opción. Pero ¿y qué tal si el Ben Noach dice y prefiere que lo maten antes que hacer eso? Esa es otra pregunta. También discuten sobre ese tema. Y esa es otra pregunta y otro desarrollo de la pregunta. Pero en principio, él no tiene que entregar su vida como sí lo tiene que hacer el judío. Y aquí tenemos un gran ejemplo de lo que significa entender a profundidad lo que son las 7 leyes. Porque a veces no es tan simple decir, ay, es que se dividen, hay unas categorías. No, hay cosas que en verdad, en el fondo, no en la práctica no se hacen igual. Ya, hay diferencias. Por eso Rebe decía, sí, hay similitud, ¿por qué lo separó el Tur? Porque en verdad a profundidad hay separaciones, hay cosas que no se aplican igual en la vida judía que en la vida no ajida, pero al final de cuentas hay una gran relación entre los dos y en la próxima clase y en las próximas clases vamos a entender esa gran relación y vamos a ver entonces un Rambam que nos empieza a aclarar dónde sí hay que separar y dónde el Ben Noach no puede pasar, porque se consideraría un desprecio a sus leyes. ¿Ya? Eso lo trae Rambam en el informe Lajín. La próxima clase miramos ese punto. Por aquí terminamos hoy. Vamos a abrir un espacio de preguntas y antes de que abran los micrófonos y pregunten, voy a leer las que tengo acá en el chat. Alguien pregunta, ¿en qué se diferencia un jajamín es el plural, de un rabino? Bueno, o sea, lo que pasa no es que haya, en teoría no debería haber diferencia. Un rabino es un jajam, alguien que estudió mucho. El jajam significa sabio. Lo que pasa es que a veces la palabra tiene, la connotación de sabio hablan de alguien muy, ¿verdad? Muy conocedor. No es, hoy día, por ejemplo, el título de rabino, como lo hablamos en la clase pasada, a veces hoy se entiende más como un título académico, pero que tiene una profundidad en el temor a Hashem, ¿ya? Se gradúa la persona y todo esto. En cambio, un jajam a veces es una persona que está mucho más arriba en conocimiento, vamos a decirlo así. Pero al final de cuentas, un rabino es un jajam porque ha estudiado tiene su conocimiento y todo. Pero hablamos que el otro, cuando hablamos de un jajam, generalmente hablamos de alguien que tiene mucho más conocimiento, mucho más autoridad. Es un gadol, es un líder de Israel. Alguien pregunta aquí, también me llamó la atención eso de la adivinación. Para la ciencia hoy día eso no existe, solo es estafa y sugestión, pero si está escrito es porque debe existir. Bueno, mire, también hablamos eso en la clase pasada, el tema de la ciencia y la Torah. En verdad, mire, es como la gente que dice, hoy día dice, en tal lugar donde se reúne la gente, ahí hay profetas, ahí hay profecía. ¿Escuchan eso, no? Pues de las iglesias están. La realidad que es, hay profetas, no hay profecía, son charlatanes, son estafadores. Lo mismo pasa también con la gente y dice por ahí, no, que no creo que sea un comentario de la persona Benay Noah, pero hay gente que dice, no, acá hay un brujo, acá hay una persona que adivina. Hoy son estafadores. Pero hay una realidad en esto, y es que así como antes había profecía, también sigue existiendo un concepto de brujería y un concepto de adivinación, que si bien hoy día no es igual, afortunadamente, eso gracias al trabajo de Abraham, Isaac y Jacob, que la idolatría, todo lo que ha cambiado por Israel al mundo, aún incluso el cristianismo no es igual a la idolatría de antes. Aún hoy día no es igual. Antes era peor, una bodazara. Sigue teniendo una raíz idólatra y está prohibido, obviamente. Pero lo que quiero decir es que en la antigüedad todas estas cosas eran mucho más tangibles. No es que la ciencia lo contradiga, sino que hoy día no es algo prácticamente visible. Lo que hay son charlatanes, embaucadores, etc. Otra pregunta, si el Noahida entrega su vida, ¿estaría considerando que hizo mal o suicida? Primeramente no suicida, el suicida es quien se quita la vida a sí mismo, es otra cosa. Pero si hizo mal o no, es lo que estamos discutiendo, lo que dejé como abierto ahí de que decía que jamás discutían si él no está obligado a hacerlo. Pero si lo hace, entonces está pecando. Entonces, la respuesta concreta puede ser que no, pero lo miraremos más adelante cuando estemos hablando de idolatría. ¿Ya? No me quiero adelantar con esas, porque hago mal dando una respuesta concreta y de pronto se malentiende. Entonces, más bien lo miramos más adelante. Entonces, vamos a abrirle el micrófono a la señora Alicia, que tiene una pregunta, tiene la mano alzada. Adelante.
Sí, buenas noches, Rabino. Buenas noches. Mi pregunta surge de las 7 leyes. Las 7 leyes son, o sea, ¿sería igual al que no las cumple o al que las cumple sin saber que cumple las 7 leyes? A nosotros que estamos estudiando las 7 leyes y lo que deriva de ellas, ¿se le juzgará igual o se le demandará igual? Ya que una persona que no conoce las leyes no sabe que matar no es lo mismo que asesinar en la misma ley. Entonces, ¿cómo Bien. se juzgará a la persona? Sí, como dijimos, Jajamín establecen que Ben Noah tiene que aceptar las 7 leyes porque fueron ordenadas en el Sinaí. Entonces, hay una cosa que se llama Jajamei Umodolam y otra cosa se llama Hasidei Umodolam. Jajamei es como la palabra los sabios de las naciones. Hoy mucha gente, ¿verdad?, se comporta éticamente entre su país, no mata, no roba, porque obviamente los países tienen sus leyes sobre ese tema, ¿ya? Entonces, en teoría, una persona está cumpliendo las 7 leyes sin saber ni siquiera si Dios existe, ¿ya? En teoría. Entonces, empezando por ahí, la primera ley no la cumple, que es el reconocimiento de Hashem. Pero incluso que diga, bueno, yo sí creo en Dios y todo se comporta porque sigue estas 7 leyes así como usted dice, pero no porque esté una conciencia de aceptación de sus 7 leyes, sino porque él se comporta como un ciudadano ejemplar, vamos a decir así. Jajamín dicen que estos no tienen mérito de lo que hacen, es decir, no tienen mérito, sus misbot no le dan mérito para el Olam Abba. Incluso a veces dicen, palabras más fuertes, no tienen parte en el Olam Abba, porque no es así que funciona. Tiene que aceptar las leyes, ¿ya? Entonces, aquí vemos al punto es, si una persona hace esto, ¿está igual? No, no está igual. Una persona, Baruch Hashem, se está comportando bien, pero tiene que llegar a la conciencia divina de aceptar al Creador y de que el Creador le aceptó, le ordenó 7 leyes y eso lo hizo en el Sinaí a través de Moshe Rabenu que recibió la Torah. Cuando la persona acepta sus 7 leyes, sabiendo que fue ordenado por Dios, ese, dice Jamín, tiene parte en el Olam Abba, tiene parte en el mundo venidero. Entonces no es lo mismo. ¿Ok? Sí, señor, gracias. Bueno, muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Tiene la señora... no era la mano alzada. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, bueno, si no hay más... Sí, dígame. ¿Alguien Una pregunta, esa es muy sencilla. Hoy en día, ¿existe alguna editorial que usted conozca del Talmud Sanedrín en español, que ya lo hayan ya traducido al español? Mira, en Talmud, yo sé que hay una editorial que se llama Tashema que está traduciendo algunos tomos, pero no sé si tienen Sanedrín traducido. Pero aprovechando la pregunta, una de las cosas que a veces se prohíbe el estudio para Ben Noach es el Talmud. Pero sí se puede enseñar lo que tiene que ver con sus 7 leyes, como estamos hablando, por ejemplo, citando Sanedrín, 56, esa parte la puede estudiar, pero también tiene que ser con una orientación. El Talmud tiene un lenguaje muy codificado, o sea, es muy, y por eso, no sé si han visto publicaciones que dicen, no, los judíos dicen en el Talmud esto y permiten esto, o sea, hablan unas cosas acusando al pueblo judío de que en nuestro Talmud decimos, a veces son mentiras y a veces están citando frases del Talmud que son ciertas, pero la están comprendiendo mal, están comprendiendo completamente mal. Incluso para el judío en el estudio que hacemos también hay partes que todavía no logramos entender su significado porque no se sabe, pero decimos esto no es lo que se ve literalmente. Esas Agadot, sobre todo los relatos e historias. Entonces Talmud fue, como dijimos, históricamente era la Torah oral, pero en riesgo, como dijimos en la clase pasada, en riesgo que se perdiera, los jajamitas tomaron la decisión de escribirla, pero no la escribieron de una manera abierta, sino un poco cerrada para que quien tenga las claves de estudio lo pueda hacer. Entonces, si algunos opinan que Ben Noach puede profundizar en eso, pero con la ayuda de un rabino que le explique lo que tiene que ver con sus 7 leyes, como ya miramos en la clase pasada. De todas maneras, para responder la pregunta, no sé si hay alguna edición en español como tal. No lo sé, no conozco. Muchas gracias, Rab. Tenemos otra mano levantada, estimada Socorro. Adelante, Sí, estimada. adelante. Gracias, Rabino. Sí, definitivamente, cuando usted habla, dice uno, solo sé que nada sé. Y lo que sabía se me fue.
porque Bueno. la verdad es que cuando usted habla, por ejemplo, que los cristianos hacen esa burla o digamos una mala interpretación de las cosas. Ujú. Normal porque cuando uno desconoce, tiende a uno a hacer eso y eso es un error. Rabino, cuando usted habla de que algunos judíos niegan el noajismo, y yo lo he escuchado, ¿sí? Yo lo he escuchado viendo en las redes sociales, oye, personas que dicen que eso es mentiras. Me llamó mucho la atención y le agradezco primeramente a Hashem y a usted, porque definitivamente a veces creemos hacer un paralelo y queremos igualar las dos identidades espirituales del noajismo y del judaísmo. Entonces creemos que como en el judaísmo Dios estableció unas emanaciones de 10 en principio y luego 603 en Mitzvot, creemos que todo mundo tiene que ser lo mismo y que Hashem tendría que haber dado también al Noahida, digamos, esas específicamente las leyes que estuvieran escritas como las dejó escritas en el Sinaí al pueblo judío. Entonces yo creo que es que la gente a veces somos muy ignorantes y por esa ignorancia tratamos de decir que es que eso no es real, que eso no existe, pero porque estamos haciendo un señalamiento que quiere ser de igualdad, pero que no puede ser igual. Aunque somos paralelos, Dios dio a cada uno pues sus mandamientos. Y le agradezco que me encantó esa parte porque me dio a entender, ahí entendí, pues mejor dicho, que definitivamente que no está escrito aparentemente, porque es que a mí me lo han preguntado y a veces uno como que dice, hijo de madre, ¿yo qué contesto? Sí. Pero ya con esa explicación que usted da me parece muy importante y de verdad que sí, aunque somos paralelos como identidades espirituales, pues Hashem sabe de qué manera cada quien le dio sus mandamientos, así que muchas gracias. No, con mucho gusto y me alegra muchísimo. Ese es precisamente el propósito, que la gente reflexione y avance con las bases que ya tiene. Ahora empieza a depurar y a construir sobre eso y avanzar muchísimo más. O sea, que sean Bnei Noach no solamente porque aceptaron sus leyes, sino que saben, no solamente tienen conocimiento, sino que saben hacer las cosas y en algún momento puedan orientar a otros. Eso es muy, muy productivo. La reflexión que usted hace personal es el objetivo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alguien preguntó acá en el chat dice, alguien preguntó arriba, la señora Belkis preguntó, ¿Abraham sabía ver los astros para analizar? Sí, está escrito en el Midrash que cuando Hashem le dijo que iba a tener descendencia, él le dice, pero Hashem, pero si veo en las estrellas que no puedo tener hijos. Entonces, por eso Midrash dice que lo elevó por encima de las estrellas. Los Midrashim a veces son, como te digo, son analogías, alusiones a veces que se traen. Y lo que está enseñando este tema de que lo alzó por encima de las estrellas es que Hashem le enseña a Abraham de que él no depende de lo que digan los astros. ¿Ya? O sea, si bien es cierto que los astros tienen algún tipo de información, por eso dice en Bereshit, en Parashá Bereshit, donde dice que Hashem creó los astros para que sean señales en el cielo. Sin embargo, aún para saber esas señales, uno no está para adivinar el futuro. Pueden indicarnos cosas, como está escrito también en Sukkah, nos habla sobre los eclipses, otras cosas, pero no significa que, como lo hacían las naciones en ese tiempo, que lo tomaban como un destino, como cosa, como que ya dicen los astros, dicen esto y ya yo no puedo hacer nada. Ya. La enseñanza de Abraham, que Hashem hace con Abraham, es precisamente de que si bien los astros indicaban una cosa, ¿quién creó los astros? Hashem. Y si Hashem es el que lo creó, él tiene el poder de ir por encima de lo que digan los astros. Es decir, tu vida no va regida por los astros. Si bien Hashem los creó, los idólatras eran los que miraban esto y lo tomaban como verdades y como destinación para ellos, etc. No, Hashem nos enseñó a través de Abraham de que los astros, cuando confiamos en Hashem, cuando tenemos en Hashem, el que creó los astros, ¿qué andamos entonces leyendo astros? Es como el camino torcido. Apeguémonos al creador, que fue el que lo creó, y si hacemos las cosas bien, entonces todo va a estar bien. Esa es una de las cosas que se aprende de allí. Ok, chicos, bueno, vamos a dejar hasta allí. Tengo que hacer otra cosita. Ya mañana viajo para Ecuador. Aprovecho también para comentarlo. Ya obviamente se acordará con mi amigo Francisco o con Israel. Pero lo muy probable es que la semana que viene la clase sea a las 9 hora Colombia.
porque como voy a estar trabajando, puede ser que a esa hora ya esté más tranquilo para poder dar la clase. O sea, voy a estar en una planta, en una industria, entonces tengo que llegar allá y ver cómo es el tema, pero puede ser que ahí me acomoda mejor a esa hora, ¿oye? Entonces eso ya le estarán avisando con tiempo. Les deseo una bonita noche, todo lo mejor, que Hashem permita que sigan avanzando, creciendo en estudio y construyéndose. Saludos a todos. Chao, chao. Shalom. Muchas gracias, Rabino. Hasta luego. Muchísimas gracias, Rabino. Excelente chao. clase. Baruch Hashem, excelente clase. Te recuerdo que la clase está grabada y luego se las compartimos para que puedan repasar. Shalom, shalom. Buenas noches. Bendiciones a todos. Shalom. Shalom, shalom. Dios nos bendiga. Gracias, Raz. Gracias a todos.